uno trata de más o menos el producto que vende, tú que tienes esa experiencia con toda la exportación, la importación, me imagino que quienes exportan conocen sus productos. El señor Smerling, uno de nuestros directores, hablaba de ese programa que usted hizo sobre la piña. Yo pienso que todo productor y exportador de piña realmente sabe si su producto es bueno o no es bueno, o si puede estar en el mercado o no. Yo pienso que para tú vender algo, tienes que conocerlo. En una ocasión te oí decir que parte de los inconvenientes de nuestros exportadores es decir, quieren casabe en New Jersey, vamos a comprar unas cuantas tortas de casabe en Los Prados y vamos a mandarlo. Sin ningún baremo para la calidad, para el empaque, para saber quién lo quiere. Más o menos así es una manera de introducir, después que tenemos una tertulia tan agradable, con unos expertos en Hollywood y en todas esas cosas. ¿Es así, Dayana? Claro que sí, Carmen. Lamentablemente nos falta mucho para avanzar en la mentalidad, ¿no?, del exportador. Tenemos gente haciendo muy buenos productos, pero no están exportando, o con mucho talento, pero no están exportando esos servicios. Y por otro lado, tenemos vivos que quieren exportar servicios, pero no quieren hacer la tarea para exportarla bien. Entonces tenemos un poquito de las dos cosas y realmente tenemos que animar a los que tienen la capacidad para hacerlo y hacerlo bien, y tratar de que esos encuentren los obstáculos que deberían encontrar para no dedicarse a eso. Pero me parece un contrasentido, tal vez una paradoja, que si tú quieres descubrir la posibilidad de un mercado fuera del país, entonces no te cuides, no te preocupes por hacerlo de una manera tal que puedas de verdad lograr una posición fuera. Bueno, lo que pasa es que sobre todo los intermediarios, los que se dedican solamente a la exportación, que no son los productores o no son los que fabrican o los que generan el producto, a veces piensan que van a aprovechar, bueno, hay una demanda, yo voy a intermediar y con el menor esfuerzo voy a lograr una ganancia. Los tiempos en el que simplemente conseguíamos a alguien que comprara un furgón y lo mandábamos, ya pasaron. Las complejidades de los mercados realmente hay que entenderlos, y hay que constantemente agregarle valor a lo que hacemos y cómo lo mandamos, ya no solamente el producto en sí, sino todo lo que es alrededor de un producto. Muchas veces hemos dicho que en un iPhone o un Samsung, el teléfono en sí, el aparato, es lo más barato. Todo lo demás que vale es todos los intangibles, las marcas. Ese caso de las piñas de Monteplata, por ejemplo, que ya tienen una marca colectiva para proteger y diferenciarse no solamente de otras piñas del mercado, sino en los mercados internacionales, que la gente las busque y las distinga, y entonces le da una ventaja adicional para diferenciarse en los mercados, que no es tan fácil. 5 cheles menos no te van a dejar de comprar por si el consumidor está buscando tu marca. Claro, que creo que lo logramos con el cacao. Bueno, nos hemos diferenciado con el tema del cacao orgánico. Y fair trade, o sea, nuestro cacao tiene muchas de esas certificaciones internacionales importantes, no solamente el orgánica, que es somos líderes internacionales, sino también fair trade, que es una certificación donde se apoya al productor, se garantiza. Hay Rainforest, hay muchísimas otras certificaciones internacionales que nuestros productores de cacao y que los grandes exportadores de cacao han logrado, que distinguen al cacao dominicano. Me imagino que te debes sentir extraña y sorprendida porque quien entrevista usualmente no es entrevistada, entonces te hemos sorprendido. Mira, mencionaste el furgón, y esa es una imagen que recuerda a un tiempo pasado, pero que aún así muchos persisten. Es decir, yo lleno un furgón de algo y lo mando, y tengo en esa oportunidad una ganancia, es cierto. Puedo después dispendiarla, puedo comprar una serie de cosas
que pueden ser perecederas, pero mandé el furgón y creo, y todo esto es para que pases por la alfombra e invites a otro de los talleres que tú tienes, que auspicia Ready para exportar, de cómo exportar, que creo que es el 15 de mayo, ¿no? Sí, vamos a repetir, tuvimos a jóvenes sobre todo, pero también no tan jóvenes, de la segunda edad que quieren empezar a exportar, con lo cual fue súper interesante. A todo el que tiene esa inquietud, pues le estamos ofreciendo de manera gratuita unas charlas introductorias llamadas claves para empezar a exportar. Este 15 de mayo a las 6 de la tarde, solamente tienen que ir a las redes, al blog readyparaexportar.com o cualquiera de las redes de Next Consulting, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí está el link para que se puedan inscribir y realmente empezar, porque lo importante... ¿Por qué gratuito, Tayana? Bueno, digo, eso lo he aprendido con ustedes en Ready para Exportar y todos los millennials que dicen que porque algo que te va a proporcionar una ganancia y te va a dar un expertise que no tienes, ¿por qué hacerlo gratis? Bueno, ese es el espíritu de Ready para Exportar. Todas las semanas gratuitamente nosotros traemos informaciones valiosas en Metrópolis a nuestro público, entrevistas. Nosotros por aquí tenemos, han pasado muchos expertos de diversos sectores. Hoy tenemos a una experta en el área legal, en exportación de productos frescos, y lo damos gratuitamente. Entonces las charlas son para tener la oportunidad de esa poder hacerlo interactivo, poder permitir que esa gente que tiene esas inquietudes, todas esas preguntas, y darle el paso a paso. Estos son los elementos básicos que ustedes tienen que tener para preparar su pequeño plan de exportación y empezar a probar los mercados con esto. Estos son los elementos, dónde buscar información de mercado, y sobre todo la mentalidad, que es lo básico, es el elemento. Si no tenemos esa mentalidad emprendedora e innovadora y con el deseo de hacer la tarea, pues ahí en ese camino se quedan en muchos intentos. Siempre te he dicho que tú eres pionera. En broma y en serio te digo que te sale tu calle cerca de aduanas o de un puerto. Y siempre también pienso en el vecindario, porque con esa legión de expertos y de expertas que has traído durante mucho tiempo aquí y también el matutino alternativo, siempre concluimos, y con expertos locales también, con el deseo, y siempre un saludo especial para nuestros amigos de Curazao, Curinde y demás, con el deseo de que podamos establecer unas relaciones comerciales diáfanas, tranquilas, legales, transparentes en la región. Ellos también tienen que aprender a exportar, tienen que aprender a recibir nuestros productos, o nos llevan unas millas antes, o no, estamos en la gatera igual. Yo creo que en general, en el Caribe en general, tenemos todos que aprender a exportar, porque el Caribe no es una de las regiones exportadoras, excepto turismo, con mucha fuerza. Fuimos exportadores de productos agrícolas, de commodities, el azúcar, banano. Muchas de esas islas del Caribe ya no son competitivas, promoviendo eso. Entonces sí hay mucho que aprender, sobre todo economías de servicio como la de Curazao. Por eso la zona franca de Curazao no es una zona franca de manufactura, es una zona franca de almacenaje y distribución, sobre todo, y de venta directa. Hay mucha gente que va a comprar ahí, a proveerse de productos de todas las zonas, y de ahí salen a productos de todas las zonas. Por eso siempre le aconsejamos a los exportadores dominicanos que pueden utilizar las zonas francas de Curazao como puente. Entonces sí, al Caribe nos falta como región en bienes, pero en servicios todavía mucho más.
nuestra competencia está en Asia, que son obviamente los que le llevan al mundo entero la delantera en bienes y en servicios. Un detalle positivo, que siempre abogamos por decir algo positivo en una época donde hay grupos de connacionales que quieren que todo aquí sea terrible, y uno tiene que darse un viajecito para saber cuántas cosas positivas tenemos y cuántas personas buenas y trabajadoras tenemos aquí. Bueno, mira, a la gente sobre todo de CARICOM, yo siempre les digo que si nosotros nos viéramos como ellos nos ven a nosotros, no podríamos. Porque para ellos nosotros somos la gran amenaza por todo el potencial real que tenemos para exportar. O sea, si realmente nosotros aunáramos toda esa capacidad en bienes y en servicios, o sea, nosotros podemos, en algunas de esas islas, por ejemplo, que son en Jamaica, es líder en salsa picante, nosotros tendríamos la capacidad no solamente de producir de la manufactura, sino de sembrar todo el ají picante para suplirle no solamente nosotros, sino también de Jamaica. Tendríamos todas las otras, tenemos los fabricantes de las cajas, los tenemos, o sea, realmente reunimos muchísimas condiciones que en otros países se la tienen que ingeniar para ver cómo pueden producir o dónde van a producir. Nosotros tenemos toda la cadena de valor y sin embargo no explotamos toda esa capacidad que tenemos. Seríamos esa amenaza para el Caribe si realmente ese potencial que ellos nos ven desde fuera, de que podríamos estarles arrasando el mercado, es cierto que lo podríamos estar haciendo, pero no lo hacemos porque no tenemos esa misma visión. Pues vale la introducción porque creo que ya pasamos la página a esas frutas que se perdían en aduana porque no habíamos cumplido con los documentos pertinentes. Creo que hay una intención de disminuir la burocracia para hacer la exportación más fluida. A mí no me gusta mucho decir el papeleo, sino los trámites. Los trámites, ¿tú estás de acuerdo que se ha avanzado? Mira, yo pienso que sí, que en materia aduanal, en materias de cumplimientos, esos trámites burocráticos, como tú dices, nosotros hemos avanzado mucho, nos han obligado algunos de los acuerdos comerciales que hemos firmado, pero también ha habido un esfuerzo a lo interno, por ejemplo, el tema de los registros sanitarios se ha mejorado, pero se están mejorando los trámites. De hecho, ya hay unas nuevas reglamentaciones para acelerar aún más. Se le estaban dando en un mes a los exportadores, ahora se está tratando de agilizar un poco más ese tema. O sea que yo creo que sí, que se ha avanzado. En algunos casos, por ejemplo, todavía tenemos problemas en el mercado europeo, nos devuelven muchos furgones por temas de pesticidas, pero eso tiene que ver, una parte, bueno, los controles que tal vez deberíamos tener nosotros del lado nuestro de la frontera para no dejar que salgan del país con ese problema, pero por otro lado la conciencia, y ahí vuelve otra vez la mentalidad del exportador, que piensa que, bueno, pasó uno con, tal vez que no se lo inspeccionaron con un poquito de pesticida y lo siguen haciendo, aún sabiendo que están prohibidos, que no deberían hacerlo, y en eso hay programas aquí que están invirtiendo mucho, tratando de enseñarle a los exportadores esto, pero aún así violan y no saben que no es solamente ese furgón que ellos pierden, es el país, que cada vez que nosotros nos para un furgón, queda registrado que la República Dominicana y en lo que va de año tenemos 29 furgones que pararon en la Unión Europea. Eso. Y el año pasado 122 furgones. Entonces, realmente eso nos pone en aprieto como país. Pero en temas de los temas burocráticos, yo creo que sí, que hemos avanzado bastante en general, no solamente en registro de empresas y en muchísimas otras áreas, pero todavía obviamente queda mucho camino por recorrer. Hay un detalle subjetivo y yo sé que tus análisis son muy racionales, tangibles, de 2x2, 4.
pero siempre me llama la atención cómo el productor descubre que un producto puede ser exportable. Yo recuerdo la época del banano, y ya exportar banano dominicano ya es algo rutinario. Incluso hay momentos en el año que puede peligrar la cosecha por alguna plaga y demás, y tú te das cuenta el impacto en una gran cantidad de productores y de exportadores que produce. ¿Cómo se da la magia de la piña? ¿Quién descubre que la piña nuestra es exportable y competitiva? Yo creo que lo vas a decir en el segmento siguiente. Y como sabemos que usted se quedó ahí esperando las respuestas, la piña dominicana siempre, el pan de azúcar ha sido buena, hemos crecido comiendo piña, sabemos dónde se producen las mejores piñas, pero ¿quién dijo, aparte de esa historia de Cristóbal Colón que nos cuentan aquí, este público enorme que tenemos, cómo descubrió alguien, vamos a exportar piña y a dónde exportarla? Bueno, se empezaron ¿O hacia dónde? a sembrar, hubo un proyecto para sembrar piñas, se trajeron hijuelos de Costa Rica y se apoyaron proyectos. Proporcionar a los hijuelos de yuca que ellos se llevaron. Bueno. Compensando. Exacto. Supimos aprender de los errores pasados. Entonces, pero según nos comentaron en el reportaje que hicimos la semana pasada, a pesar de que vinieron de los hijuelos de Costa Rica, nuestro suelo, nuestro sol, tienen características diferentes y hacen que ese producto se distinga. Por eso fue posible tener una marca colectiva ahora de la piña de Monteplata, porque era totalmente diferente en sabor, porque para tú tener las marcas colectivas tienes que tener una característica exacto, identificadoras. Y entonces eso comunes. Eso lo han logrado. Ha sido muy interesante porque, por ejemplo, en ese caso hay muchos inversionistas en conjunto, o sea, no es solamente una persona, sino que y cada vez se suman más gente. Yo tengo una tierra, yo quiero sembrar piña, porque están viendo el éxito de otros que están vendiendo y que está resultando rentable vender. De hecho, por ejemplo, en ese proyecto a través de un proyecto de los fondos FIDAS, se les financió una empacadora. Porque debe ser delicado exportar piña por el asunto de la maduración. Claro, toda exportación tiene cada vez más requisitos está la trazabilidad, tú tienes que saber exactamente de qué mata salió, de qué lote y de qué mata salió. Una denominación de origen. No, pero sí tú tienes, exacto, tú tienes que determinar el origen exacto, desde qué mata salió esa fruta. Por si hay algún inconveniente con esa fruta en el mercado, tú debes saber demostrarle al comprador que tú puedes determinar exactamente la mata de dónde salió. Entonces, hay que empacarla adecuadamente, hay todo un proceso, y en ese caso, esa asociación y muchos otros productores de Monteplata han hecho la tarea y se han preparado para exportar piña de la manera adecuada. Bien, tenemos una participación excelente, ready para exportar, de modo que usted va a esperar, pero déjame hacer un resumen de las pasadas elecciones en Panamá. Una experiencia interesantísima. Yo le digo a los propios amigos panameños y panameñas que uno, por lo que se vende hacia afuera, como pasa, tú mencionabas a Jamaica, yo te iba a decir algo absolutamente improcedente de lo que se podía consumir en Jamaica, pero uno cree que Panamá solo es, bueno, Panamá y el canal. Y la zona libre de Colón y su bienestar. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, y como ellos mencionan, y los más jóvenes se asombran, desde el tiempo de la dictadura y de la invasión, que son conceptos igual que aquí, cuando tú hablas de dictadura y de invasiones, se asustan al punto de hacer ahora una caricatura de lo que podría ser una dictadura, y a mí eso me preocupa mucho.
Pero en Panamá te hablan que después de la dictadura y después de la invasión, tanto los representantes de partidos políticos como de la sociedad civil se abocaron a transformar el sistema electoral de Panamá para tener unas elecciones creíbles, transparentes, y hacen algo realmente extraordinario. Allá los periodos de gobierno duran 5 años, entonces cada 5 años se reúnen todos a evaluar cuáles fueron los fallos en el proceso electoral y a legislar a propósito para que esos fallos no se repitan. Esta vez, después de una reforma del 2017, lograron tanto, que los mismos que provocaron esa reforma la están resistiendo. Por ejemplo, la veda electoral, el financiamiento para las campañas. No hay un tiempo ilimitado para hacerlas, sino al contrario, hay una contracción del tiempo, hay una cuenta única para los candidatos. Se regula a través de las redes toda la publicidad dañosa, así mismo. Sí. Y algo extraordinario es la Junta de Escrutinio que decide quién gana y quién pierde. El Tribunal Electoral, que se llama tribunal y además es administrativo, organiza todo, toda la plataforma tecnológica, toda la logística. Pero quien se encarga de ratificar el conteo es una junta de escrutinio conformado por personas de la sociedad civil, felizmente más mujeres que hombres, y personas que han sido empresarias. Hay una organización muy poderosa ya que tiene un nombre homónimo a una aquí muy importante también que se llama Participación Ciudadana. Y también existe la libre postulación. Tú te puedes postular y cumple una serie de reglas. ¿Y qué ocurre? Hay una tradición en Panamá que a las 8 de la noche el presidente del Tribunal Electoral llama al candidato que está puntero en los cómputos provisionales. Y le dice: señora Tayana Mora, la llamamos desde el tribunal, usted es posiblemente la ganadora, porque bueno, esta vez, porque todo cambia, pasaron las 8 de la noche y no se pudo lograr eso porque estaba muy cerrado. Muy cerrado. Que ahí hay un subtema y es que el discurso solamente ético, y aquí lo sabemos desde la época de Viriato Fiallo, tiene sus bemoles, porque el partido que puso en aprietos al candidato ganador es el partido de Martinelli. Entonces eso te lo hace interesante. Entonces, ¿qué ocurrió? Las organizaciones de la sociedad civil y también los partidos políticos le dijeron al tribunal: si cuentas tales actas que faltan, sobre todo de las zonas más populares, donde se vota mucho, entonces sí aceptamos los resultados. Y a las 11:30 ya el Tribunal Electoral le avisó que el conteo provisional le daba ganador al que será el próximo presidente de la República de Panamá. De modo que es una experiencia siempre pedagógica, didáctica. Los jóvenes se integran de una manera ostensible. Tú ves muchos jóvenes en los centros tienen el voto automatizado en algunas mesas. Pero naturalmente, y es de los detalles, como hablábamos al principio, que afuera nos dicen todo lo bueno que tenemos y todo el esfuerzo que hacemos y todos nuestros encantos también, es una población, bueno, en Panamá hay muy pocos habitantes y votan 2 millones y tanto, nosotros votamos 6 y tanto, casi llegando a 7. De modo que eso es bueno que se sepa, y además establecen una misión previa de observación electoral. No es que tú llegas 2 días antes de las elecciones, sino que desde febrero ellos estaban recibiendo personas que podían ser los observadores ahora en mayo. De modo que interesante, y como tú dices, Colón y el Canal, pero Panamá tiene muchísimo más, igual que unos ingresos que compiten con los de Chile y una desnutrición que no tiene competencia por estos lares, con excepción de Haití y de Guatemala. Entonces, mucho contraste. Mucho contraste, definitivamente que sí. Bien, Tayana, entonces anunciamos la presentación estelar de Ready para Exportar y ahora tú vas a ser entrevistadora. Sudaste con esto, pero es así. Y le prometemos para la semana próxima una sesión de cine muy importante con
uno que es de la casa y que sabe mucho de eso. Hacemos una pausa y regresamos con Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Muy buenas amigos de Ready para Exportar, yo soy Tayana Mora. Estamos llevándoles a ustedes esta sección gracias a Curín de las Zonas Francas de Curazao y vamos a hablar de un tema muy importante. En nuestro país la agricultura es uno de los principales productos de exportación. En esta semana recién pasada se ha celebrado la Feria Agroalimentaria 2019, que es el evento principal del sector agroindustrial, y la semana próxima le tendremos algunas entrevistas hechas en la misma feria, pero para hoy el programa Exporta Calidad nos ha facilitado la visita de una experta en el tema legal de la exportación de los productos, sobre todo de los productos frescos, y es dominicana además, de sangre y corazón, ¿verdad? Exacto, preciso. Bienvenida a Tiffany's Compress, a Ready para Exportar. Gracias por tenerme aquí. Bueno, vamos a empezar por ti. Háblanos de Tiffany's Compress, de esa labor que haces en los Estados Unidos en favor de exportadores dominicanos y de otros lugares. Bueno, yo empecé mi carrera enfocándome en este sector en particular porque mi familia entera está involucrada en este sector. Como productor agrícola en la República Dominicana, somos de Moca, cibaeños, y también como agente aduanal en los Estados Unidos, enfocándose en perecederos, en productos frescos, y también como distribuidor en los Estados Unidos. Entonces yo soy la única que se ha enfocado en el lado legal, y soy experta en derecho internacional, que el convenio de Viena rige las compraventas internacionales, incluso de productos frescos, y también en la ley PACA, que es la ley de productos perecederos agrícolas en los Estados Unidos, que protege a los vendedores, incluso los exportadores de otros países que venden productos frescos en los Estados Unidos. Hablábamos en un segmento anterior con Carmen sobre cómo mucha gente piensa que exportar es simplemente conseguir un comprador, poner los productos en un furgón y enviarlos. Y luego, entonces empiezan los problemas. Uh-huh. Y ahí entonces es que pensamos nosotros, a los abogados. Uh-huh. Pero obviamente los abogados los necesitamos antes, precisamente para no necesitarlos después. Exactamente, como un seguro. Uno no compra el seguro cuando llegas al hospital y ya estás enfermo, ¿no? Uno compra el seguro antes. Y uno reza y dice, ok, lo voy a poner en una gaveta, lo voy a guardar y jamás lo voy a ver. Eso mismo es la asesoría legal. Uno contrata a un abogado para ayudarlo a organizar la transacción, la negociación de la manera más favorable para uno, ¿no? Redactar un contrato, y ese proceso de negociar y de redactar un contrato, ese proceso es clave porque ayuda a las partes a de verdad desarrollar la transacción y de encontrar donde pensaban que estaban en la misma página, pero resulta que no. Y asegurar que al final estén precisamente en la misma página, y entonces la idea es preparar el contrato, firmarlo, ponerlo en una gaveta y jamás verlo. Es lo ideal, pero por si acaso sucede algo, un inconveniente, un problema, ahí está para proteger a ambas partes, para tener las obligaciones y los derechos claros para ambos, ¿no? Es la idea. En tu práctica profesional, ¿cuáles son algunos de esos errores que tú encuentras que son los más comunes que cometen exportadores de República Dominicana y de otros lugares haciendo comercio con los Estados Unidos?
aparte de no tener contrato. Sí, ese es el principal, es fundamental el contrato. Fundamental. El otro error que veo es, bueno, no es del punto de vista legal. He hablado con muchos importadores a ver qué pueden hacer los dominicanos y los exportadores de otros países para mejorar lo que hacen, ¿no? Una de las cosas es ser muy vigilante en la calidad del producto que uno manda y las necesidades del importador. Y cómo puede uno apoyar el importador. No es suficiente solamente mandar el furgón, es también darle seguimiento y saber cuáles son sus derechos. Por ejemplo, este es el segundo fallo más grande que veo desde el punto de vista legal. En los Estados Unidos en particular, hay una ley, PACA, que estaba hablando antes, que mencioné antes, que es una ley muy fuerte y protege de una manera increíble el vendedor, aun si es exportador de otro país. Pero esa ley, para ser protegido a lo máximo bajo esa ley, hay que seguir ciertos pasos. Por ejemplo, hay que tener términos de pago que son o 10 días o a lo máximo 30 días. Si uno supera los 30 días, me vas a pagar en 45 días después que recibas la carga, ya no tienes la protección más fuerte de PACA, que es el fideicomiso PACA. Si haces eso, pero no mandas una carta informándole al comprador que tienes la intención de mantener esas protecciones del fideicomiso PACA, puedes perder esa protección otra vez. Entonces, uno tiene que seguir varios pasos en la secuencia correcta, en las fechas correctas, para mantener esa protección. Y si uno pierde esa protección, es una gran cosa, porque con esa protección uno puede ir a la corte, congelar los activos del comprador mientras que el proceso continúa para que no gaste el dinero que debe utilizar para pagarlo el exportador. Y cuando se acabe el proceso, si no hay fondos líquidos, uno puede hasta coger la casa o el carro o lo que sea que utilizó el comprador, que compró el comprador con ese dinero, y mandarla a una subasta y así recuperar el dinero. Pero todo eso es imposible si no siguen esos pasos requeridos en la ley. Claro, yo no puedo ir, si hago la exportación, por ejemplo, y luego ya pasa un mes y no me paga, o 3 semanas y no me pagan, ya es muy tarde para tratar de... No necesariamente. Si pasan 30 días y no te pagan, todavía estás en la ventana para dar la notificación de intención de mantener el fideicomiso. Pero ¿qué pasa? A veces vienen a mí y ya han pasado más de 9 meses. Y 9 meses es también el espacio, la ventana que tiene el exportador para poner una demanda frente a PACA administrativa, una demanda administrativa frente a PACA, la organización PACA en los Estados Unidos, que es bajo la USDA. Y si uno sobrepasa ese tiempo, ya tiene que seguir un proceso en la Corte Federal que es mucho más caro. Más largo. Más largo y más caro, y no es tan rentable para el productor, que a veces el monto en la disputa es poca. Si son $30,000, $40,000, no quieres estar en la Corte Federal. No es rentable, va a ser demasiado caro y largo y difícil el proceso. Es posible hacerlo de una manera que valga la pena, pero es mucho más fácil, directo, rápido y rentable hacerlo bajo el proceso administrativo PACA. O de la DRC, una institución arbitral, también requiere una ventana de 9 meses. Entonces, si sobrepasa ese tiempo, ya perdimos un beneficio, ¿no? Y en el tema, si exporto sin contrato, ¿eso me afecta más para esos fines o no? Sí, claro, porque por ejemplo, el arbitraje es una criatura de contrato. Necesitas tener un contrato firmado con una cláusula de arbitraje para poder utilizar ese método de resolución de disputas, ¿no? Entonces ya es una oportunidad que no se pudo realizar si no hay contrato.
Y hay otras protecciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada uno paga sus gastos legales cuando uno va a la corte o a un arbitraje. Pero si tiene un contrato, puede tener una cláusula que claramente diga si hay un proceso legal, el perdedor tiene que pagar los gastos legales, incluso los honorarios de abogados del ganador. Y eso puede ser mucho dinero, a veces es más dinero de lo que está en la disputa. O sea, entonces, tener el contrato de verdad es lo básico, es la primera etapa que le sugiero a mis clientes, que se formalicen, que tengan un proceso interno, se formalicen, tengan un prototipo de contrato que puedan utilizar con todos los clientes. Así es como un sistema. Ya saben que todos los contratos son iguales, sabes que tienes que estar protegido en todas estas maneras diferentes, ¿no? Y ya tiene la base. Y si existe un problema, si aparece un problema, ahí el abogado que usted elija va a tener todas las herramientas a su disposición para ayudarlo a lo máximo, ¿no? Y el tema, tú hablabas, bueno, de tener una especie de templates, de modelo, de contrato, porque también alguna gente dice, bueno, pero va a ser muy caro hacer un contrato, pero no tienes que ir a un abogado cada vez que vas a hacer un contrato. Si ya tienes un abogado que te hizo un template, un prototipo para tu negocio, con lo que tú necesitas ahí, que ya toca todos los puntos, que amaneces a las 4 de la mañana pensando, ¿y si pasa un huracán? ¿O y si pasa esto, una disputa laboral que me afecte? ¿Qué pasa? Ya puedes dormir tranquilo sabiendo que todos esos puntos se están convirtiendo en un contrato y que si sucede algo, ya estás protegido, ¿no? Y no tienes que gastar esos fondos en cada transacción. Como estabas diciendo, eso es lo clave, porque este es un negocio con márgenes que pueden ser muy pequeñas y un exportador no necesariamente tiene los fondos para hacer cada contrato individualmente y no es necesario. Mejor tener algo sistematizado. Sí, bueno, siempre hay muchas anécdotas con historias y malas experiencias de ambos lados, pero hay casos de exportadores dominicanos que se quejan de que lo que engañan son los compradores, de que dicen, bueno, yo los recibí mal para no pagarlos, pero resulta que sí, que estaban bien. Hace un tiempo oía un exportador de banano a Europa que decidió nombrar a alguien, ellos tener a alguien para que recibiera los cargamentos, para ellos cerciorarse, para que no le vengan a decir, bueno, no, que tenían pintitas negras, que no sé qué. ¿Qué tipo de protección podrían tener los exportadores en ese caso? ¿Tendríamos que ponerlo en un contrato? ¿La ley de los Estados Unidos ofrece algún tipo de protección? Bueno, la ley de los Estados Unidos, si no hay contrato, es que el comprador tiene 24 horas para mirar la carga desde que tiene la oportunidad, acceso a la carga, ¿no? Porque puede ser que llegue y que necesite un cold treatment, por ejemplo, o alguna fumigación, algún tratamiento, y el comprador no tiene acceso al producto. Pero cuando tenga acceso, tiene 24 horas para notificar el vendedor que hay un problema. Y el vendedor exportador tiene derecho a una inspección o una contrainspección. Entonces, siempre, si hay un problema, pide una inspección USDA. El problema que yo encuentro es que a veces los importadores no dan esa notificación de problema hasta a veces meses después. Y ya, claro, es un producto perecedero, ya no existe, o ya se vendió, o ya lo que sea, algo pasó, ya no es posible hacer una inspección. Y aún si fuera posible, el producto ya no es igual, porque es perecedero, cada día está cambiando de estado, ¿no? Entonces, la ley también tiene una protección para eso, especialmente la ley internacional. Bajo el Convenio de Viena, si yo te vendo un producto a ti, tú esperas 5 días para decirme, Tiffany, el producto llegó mal, en malas condiciones, podrido, lo que sea.
pero no me dices en 24 horas, esperas una semana o 2 semanas, un mes, ya no tienes derecho a hacer un reclamo. Me tienes que pagar el precio entero. Bueno, vamos a seguir hablando más de cómo proteger a las exportaciones de nuestros productos frescos a la hora de exportar. Regresamos en breve. Bueno, estamos hablando con Tiffany Comprés, experta en el área legal de la exportación de productos agrícolas, sobre cómo nos protegemos, ¿no?, a la hora de exportar. Uno de los temas que a veces pensamos eso, que si sabemos, hay alguien que es muy bueno en producir productos de calidad o de empacar bien los productos, o de venderlo, de que tiene el contacto en los mercados, pero las exportaciones tienen tantos elementos, Sí. y el tema de la exportación en sí, de tener la documentación adecuada, también es importante. Yo recuerdo una empresa, por ejemplo, que se le olvidó poner que en la factura que la mercancía era FOB, perdón, que era CIF. Y entonces llegó, creo que era en Alemania, y de Alemania dice, bueno, si no viene indicado, para nosotros todo es FOB. Entonces el precio que le calculó para la base, para el impuesto, fuera totalmente diferente. Entonces la gente no sabe cómo usar un término y otros en una factura a veces puede cambiar. Sí, puede crear un cambio muy, muy diferente, muy importante para el exportador. Uno de los, tengo muchas cosas que me vienen a la mente. Uno de esos es que bajo PACA en los Estados Unidos utilizan muchas definiciones que son idénticas a las Incoterms, pero tienen definiciones un poco diferentes. Entonces, a veces los exportadores están hablando de la definición del Incoterm y el importador en los Estados Unidos está pensando en la definición bajo PACA, que puede ser un poco diferente. Y como es una transacción internacional, ahí lo que es aplicable son los Incoterms. Entonces, eso es una de las diferencias importantes y una de las cosas que pueden pasar. Otro es la diferencia legalmente entre consignación y una venta a precio abierto. En una consignación, yo te mando producto a ti, tú eres mi agente y tú revendes el producto, me das a mí el dinero que llegas a tener en el precio a que vendes el producto y te quedas con una comisión, ¿no? Pero lo que yo recibo es a base de lo que pide el mercado, lo que puede aceptar el mercado, ¿no? Eso también es verdad en un precio abierto, ¿no? La diferencia clave legalmente es que en una venta a precio abierto, cuando yo te mando el producto, el título cambia y ahora tú eres dueña del producto. Eso es una venta. En una consignación, yo mantengo título al producto aunque tú posees el producto, controlas el producto, manejas el producto, yo sigo siendo la dueña del producto. Entonces, tú como agente tienes unas obligaciones fiduciarias de cuidar el producto, etc. Más allá de eso, una diferencia totalmente muy importante en la ley es si hay un problema o un conflicto en el precio. Yo te mandé el producto y después tú me dices, mira, el mercado cayó ese mismo día, solamente te puedo pagar 10 y no 20 por caja o lo que sea. Y yo veo el USDA AMS Market Report, ¿no?, para ese producto en esa área, en ese mercado. Y yo digo, mira, el reporte dice que no, que era 20 y tú me estás pagando 10. ¿Sabes qué? El recurso frente a la ley es completamente diferente si es a consignación o si es a precio abierto. Si es a consignación, yo tendría que comprobar que tú fuiste negligente para poder recuperar algo.
tengo que comprobar eso y es muy difícil comprobar que la gente fue negligente. Y si llego a comprobarlo, el estándar no es necesariamente el número que tiene el market report de la USDA de ese día. Pero, en contra, si te vendo el producto a precio abierto y no podemos acordar a un precio después de la venta, no estamos de acuerdo, el estándar es el USDA Market News Report de ese día de la venta. ¿Y qué pasa una venta a consignación con el tema de, con el consumidor? O sea, si alguien se intoxica con mi producto, ¿yo soy también legalmente responsable si lo vendo a consignación? Si lo vende a consignación o a precio abierto, puedes ser responsable. Tendrías en ambos casos que comprobar que manejaste el producto correctamente. O sea, la trazabilidad. Sí, la trazabilidad juega ahí un papel muy importante. Las autoridades y la gente que se enfermó o que tuvieron los daños van a querer comprobar dónde estaba la plaga, dónde hubo el problema. Y eso es muy peligroso porque hace unos años hubo un caso de unos hermanos Jensen. Si recuerdo bien, fue un melón cantaloupe que tenía una bacteria E. coli. Y se enfermaron y se murieron varias personas. Y al final se encontró que no fue el productor, fue en el empacadero de los hermanos que se encontró el problema y fueron presos. Y en estos años se ha visto un trend, ¿no? Los Estados Unidos está de verdad utilizando ese poder de meter a la cárcel las personas que no siguen las normas requisitas y que resultan en enfermedad y en muertes de la gente. ¿Y qué tú recomendarías, que la gente venda a consignación o a precio abierto? Si soy un exportador, a precio abierto. A precio abierto hay más protección. Y a consignación, si hay un contrato, el contrato normalmente es aún más amplio que la ley. Porque la ley te da una base. Si no hay contrato, esto es la ley. Si hay un contrato, pueden modificar ciertas partes de la ley, ¿no? Y una de esas es que puede ampliar los derechos del importador agente en una consignación. Y es aún más peligroso para el exportador. Otra de las tendencias es a usar marcas, ¿no?, en los productos frescos. Es la idea, bueno, obviamente es un valor agregado del producto. En términos legales, protege, o hay algún tipo de implicaciones legales que convendría más exportar sin marca. Depende quién es el dueño de la marca. El exportador, en este caso. Si en este caso, el exportador fuera el dueño de la marca, es interesante. Cuando el exportador es el dueño de la marca, bueno, uno tiene que tener cuidado porque tiene que proteger su marca en todos los países a donde exporta y las leyes son diferentes. Hay que registrar la marca, hay que seguir todo un proceso y después también hay que vigilar la marca porque uno puede perder los derechos del dueño de marca si uno no vigila la marca. Y eso toma mucha atención y también tendrían que poner cláusulas, yo recomiendo cláusulas en los contratos con los vendedores y a consignación o a venta, pero a los compradores, los contratos con los compradores, unas cláusulas que el comprador también va a vigilar y va a informar al vendedor si se da cuenta que alguien está utilizando la marca en una manera que no puede ser, pero yo creo que del lado del negocio es muy bueno, pero también implica algunas obligaciones extra, ¿no? Más allá. Y hay que tener en cuenta esas obligaciones si uno va a invertir en desarrollar una marca que tenga un valor
uno la quiere proteger y uno tiene que mantener ese, es un trabajo extra. Pero si lo va a hacer va a invertir en eso, vale la pena. Pero tiene que ser una estrategia específica, no es algo que uno puede decir, ok, voy a empezar, voy a tener una marca. Tiene que hacerlo bien pensado desde el principio. Y hay que vigilar y hay que ver que alguien no ha utilizado esa marca primero, porque después uno lanza una marca y no ha hecho esa investigación. Y luego hay otra persona que también tiene esa marca, una marca demasiado similar, y ahora recibes una demanda. Estás utilizando mi marca. No, y hay marcas muy poderosas Sí. que realmente, yo recuerdo la experiencia de alguien que tenía en la etiqueta un pájaro que se parecía al tucán de Kellogg's. Y todo lo que se le parezca al tucán de Kellogg's, los Kellogg's tienen los abogados para... Sí, porque vigilan, hay que vigilar. Sí. Y ahí es el problema. Entonces las marcas fuertes van a ser muy cuidadosos en eso y puede ser un problema. Hay que hacerlo con un plan, desarrollar una estrategia. Si la idea es desarrollar una marca que valga la pena, hay que hacerlo con una estrategia. Uno no quiere invertir 10 o 15 mil dólares y después que te vengan con una demanda y no puedes utilizar la marca. En términos legales, también está el caso de que la gente consigue un broker o un representante en el mercado de los Estados Unidos. Bueno, él o ella sabe del mercado y yo le delego estas cosas, debe saber, conoce las leyes. Yo no quiero se ve mucho bregar con eso. Delegan todo. Y eso, ¿qué tú recomiendas en ese caso? Saber cuáles son sus derechos aún bajo ese sistema. Uno siempre va a tener algunos derechos y pensar bien en qué está delegando y saber, por ejemplo, recientemente le estaba informando a unos nuevos clientes que ellos pueden mirar los precios ellos mismos del US Market Report a ver si lo que le está diciendo el agente es correcto. ¿Han bajado los precios? Déjame ir y confirmar. Existe ese sitio web. Vean, utilizan esos recursos. ¿Es abierto? ¿Hay que suscribirse? No, es abierto, es gratis. Pero la gente no sabe. Tienen que educarse sobre cuáles son las herramientas que están a su disponibilidad, a su disposición. Y utilizarlas y saber cómo manejarlas. Porque ¿cómo puede ser que uno le diga, bueno, te voy a entregar todo a ti y qué? Y vas a rezar. Es tu negocio, invertiste en esto, estás trabajando muy duro, tienes que poner de tu parte, después que mandes la mercancía, estar seguro que se está manejando correctamente, que los precios son lo que te están informando, lo que dicen, y mantenerte al tanto. ¿Dónde está? ¿En qué almacén están los productos? Visita el almacén, cómo funciona, está todo bien, la cadena de frío se mantiene correctamente o no. Todas estas cosas, uno tiene que... Aquí sucede mucho que hay productores que le venden a una tercera persona que es el exportador. Y esa es la persona que exporta a los Estados Unidos. Sí. Entonces, si yo fuera productor, que sé que estoy produciendo para exportación, pero que no estoy involucrada en la gestión de exportadora porque le estoy vendiendo a un tercero, aún así yo necesito tener en cuenta condiciones que me puedan implicar legalmente en esa gestión. Yo creo que sí, porque la FISMA toca a todo el mundo. No es mi área de especialidad. Trabajo con un abogado que es experta en eso, pero toca a todo el mundo. La cadena entera tiene que tener su food safety, sus certificaciones, su plan bajo FISMA, y esa es una área en que tienen que estar al tanto y tienen que entender cuáles son los requisitos en el mercado que estás recibiendo el producto.
Otro es, claro, el USDA Market News Report de punto de vista más de negocios para saber que los precios que uno está recibiendo son correctos. Esos son los dos principales, yo diría. Bueno, pues perfecto, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Tiffany, por todas esas informaciones importantes. Es importante buscar el abogado antes. Sí. Así que yo creo que por lo menos si aprendemos eso, ese punto el contrato. importante. El contrato. Buscar el abogado antes, tener su template de contrato. Muchísimas gracias a ustedes por sus sintonías. No se olviden que el 15 de mayo tenemos claves para aprender a exportar, así que pueden inscribirse en el blog readyparaexportar.com, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Metrópolis en Ready para Exportar.